Lo más aterrador no fue que Sansón perdiera la vista, fue que ya estaba ciego mucho antes de que le arrancaran los ojos. ¿Cómo puede un hombre elegido por Dios, lleno de poder sobrenatural, terminar como un esclavo humillado y traicionado por la mujer que decía amarlo? Esta no es solo la historia del hombre más fuerte de la Biblia, es el retrato de cómo el orgullo, el deseo y la fe descuidada pueden destruir incluso a los apartados desde el vientre. Pero lo más impactante es que su mayor victoria no ocurrió cuando derribó a sus enemigos con una quijada, sino cuando cayó de rodillas y Dios lo escuchó por última vez. Quédate hasta el final y descubrirás el secreto oculto que nadie te cuenta sobre su muerte y su redención. Suscríbete, comenta qué parte te sorprendió más, y comparte este vídeo para que más conozcan el verdadero final de Sansón. La opresión no era solo un asunto político o militar. Era un peso espiritual que se respiraba en cada rincón de Israel. Durante más de 40 años, los filisteos habían dominado sin resistencia significativa. Sus caravanas recorrían las tierras hebreas, cobrando tributos, confiscando cosechas, profanando aldeas, mientras los jueces de Israel parecían haber desaparecido, o peor aún, callado. El pueblo, desgastado, había aprendido a coexistir con el yugo del enemigo, como si el dolor fuese parte natural de su existencia. El fervor por Jehová languidecía. En medio de esa oscuridad, donde la fe era una brasa apenas viva, el cielo decidió intervenir. En una aldea sin nombre, entre las colinas de Dan, vivía un hombre llamado Manoa. Su esposa, cuyo nombre no se registra en las escrituras, llevaba consigo la marca de la esterilidad, una herida silenciosa que, en aquella época, era vista como señal de desagrado divino. Sin embargo, fue a ella a quien el ángel del Señor se apareció. No fue en sueños ni en visión, sino en una manifestación tangible. Su figura irradiaba una luz que no provenía del sol. No portaba espada ni cetro, pero su sola presencia infundía un temor reverente. «Concebirás y darás a luz un hijo», dijo la voz celestial, con tono firme y sagrado. «Pero desde ahora debes guardarte, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos». La mujer, impactada y sin entender del todo la magnitud de aquella visita, corrió a contárselo a su esposo. Manoa, hombre justo pero limitado en comprensión espiritual, suplicó también ver a aquel varón de Dios. Y el Señor, condescendiendo en su misericordia, permitió que el ángel reapareciera. Esta vez, frente a ambos, reafirmó el mensaje. El niño que nacería sería distinto desde su concepción. No se le cortaría el cabello. No tocaría lo inmundo. No bebería del fruto de la vid. Su vida sería una señal viviente del compromiso del pueblo con su Dios. Pero también sería una advertencia. La fuerza que vendría sobre él no sería humana, sino espiritual, y estaría sujeta a la obediencia. Manoa quiso honrar al visitante con una comida, pero el ángel se negó a comer y pidió que ofrecieran un sacrificio a Jehová. Y cuando la llama subió desde la roca del altar, el ángel ascendió en medio del fuego, desapareciendo en los cielos. Entonces Manoa tembló. Pensó que morirían por haber visto a Dios. Pero su esposa, con una sabiduría tranquila, respondió: «Si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda». En los meses siguientes, el vientre de la mujer, que por años había estado vacío, comenzó a hincharse con vida. No fue un embarazo común. Cada movimiento, cada patada,
era como un eco del propósito divino latiendo dentro de ella. Cuando el niño nació, le pusieron por nombre Sansón, cuyo significado se relaciona con pequeño sol, como si desde su primer aliento estuviera destinado a brillar en medio de la oscuridad que cubría a Israel. Los años pasaron, y mientras los otros niños jugaban en las calles y recibían enseñanza de los ancianos, Sansón crecía bajo una formación diferente. Su madre le hablaba de su origen, de la visita celestial, del voto sagrado que marcaba su existencia. El cabello largo que nunca se cortaba no era un adorno de vanidad, sino un recordatorio constante. Él no se pertenecía a sí mismo. Cada día debía vivir como uno apartado. Cada decisión, cada pensamiento, debía reflejar que su vida tenía un objetivo que iba más allá de lo visible. Y sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a manifestarse en él. Una fuerza sobrehumana. No era simplemente musculatura o habilidad de combate. Era una potencia que brotaba en momentos de necesidad, como si una corriente invisible se activara en su interior. Sansón, aún siendo joven, era capaz de arrancar troncos con sus brazos, de cargar piedras que requerían a muchos hombres. Sus padres observaban con asombro y temor. El Espíritu del Señor comenzaba a manifestarse, pero no siempre de forma comprensible. El muchacho crecía en un mundo dividido. Por un lado, los relatos del pacto con Jehová, el recuerdo de Moisés, Josué y los antiguos jueces. Por otro, la realidad opresora de los filisteos, el sincretismo religioso, la atracción por lo prohibido. Sansón escuchaba las historias de la fe, pero veía también la decadencia de su pueblo. Y en su corazón nacía una inquietud. ¿Cómo podía cumplir un destino divino en medio de un pueblo que ya no creía? Sansón era distinto. No por su fuerza, sino porque vivía bajo una carga que los demás no comprendían. Y aunque aún no lo sabía, el camino que lo llevaría a la redención no estaría marcado por las victorias, sino por las caídas. Su historia apenas comenzaba, y la tragedia que se escondía tras su propósito aún dormía bajo el velo de la infancia. La adolescencia de Sansón estuvo marcada por la contradicción. Por fuera, era temido y admirado. Los jóvenes de la tribu de Dan no podían igualarlo ni en fuerza ni en estatura. Los ancianos, sin atreverse a corregirlo, murmuraban entre dientes que había sido elegido por Dios. Pero por dentro, un fuego más profundo comenzaba a consumirlo. No era el celo por Jehová ni el deseo de justicia lo que lo inquietaba, sino un anhelo silencioso por lo que se le había prohibido, el mundo filisteo. En sus recorridos solitarios, Sansón se alejaba cada vez más de las aldeas de Israel. Atravesaba colinas, cruzaba ríos, bordeaba campos de cultivo, hasta que llegaba a las ciudades de los filisteos. Allí todo era distinto. Las calles eran bulliciosas, los mercados exóticos, las mujeres libres de velos hebreos, los templos llenos de música y danza. Aquello lo atraía. No era un rebelde por definición, pero había en él una lucha interna. ¿Cómo cumplir una misión sagrada si su corazón se sentía atraído por el mundo de los impíos? Fue en una de esas expediciones que la vio. Estaba en Timnat, una ciudad fortificada de los filisteos. Ella salía de una fuente con un cántaro en la cabeza, su andar era firme y su mirada altiva. No necesitó saber su nombre ni su historia. Sansón sintió, como si una tormenta lo golpeara por dentro, que la deseaba. Regresó a casa con decisión inquebrantable. He visto en Timnat una mujer filistea. Tomádmela por esposa, porque ella me agrada.
Manoa y su esposa, al escuchar aquellas palabras, se miraron con el corazón estremecido. Le rogaron, le suplicaron: ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tu pueblo, entre nuestras tribus, que debas tomar esposa de los incircuncisos filisteos? Pero Sansón, en su testarudez joven y desbordante, repitió: ella me agrada. Ellos no sabían, ni él tampoco, que detrás de ese deseo prohibido se escondía un plan que escapaba a toda lógica humana. Porque Dios, que conoce el corazón de los hombres, usaría incluso la atracción de Sansón por una mujer extranjera para comenzar a mover el curso de la historia. Lo que parecía una desobediencia, era el inicio de una confrontación inevitable. Los preparativos para el compromiso se iniciaron. Sansón regresó a Timnat, acompañado por su padre, para concretar el trato con los familiares de la joven. Fue en ese viaje donde ocurrió el primer presagio. Mientras caminaban por los viñedos cercanos a la ciudad, Sansón se separó del camino. En soledad, un león joven lo atacó con furia inesperada. No tuvo tiempo de pensar. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y desgarró al león como quien parte un cordero. No llevaba espada ni lanza, solo sus manos. No contó a nadie lo que había ocurrido, ni a su padre, ni a su madre. Solo él y el campo sabían que la bestia había muerto por la fuerza de un hombre que llevaba un pacto en su interior. Días después, cuando volvió a Timnat para tomar a la mujer, pasó por el lugar donde había matado al león. El cadáver yacía entre las zarzas, pero en su interior, un enjambre de abejas había formado una colmena. De su pecho desgarrado brotaba miel dorada. Sansón, sin pensar en el voto que lo apartaba de lo impuro, extendió su mano y tomó del dulce. Lo comió. Luego, compartió algo con sus padres, pero no les reveló de dónde venía. Fue un acto pequeño, casi insignificante. Pero esa miel era más que un manjar, era símbolo de lo prohibido disfrazado de dulzura. El nazareo había probado lo inmundo, sin temor. La boda se celebró en Timnat con fiesta de 7 días, como era costumbre entre los filisteos. Sansón, en medio del banquete, decidió lanzar un reto. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, dijo. Era una adivinanza. El premio, 30 túnicas de lino fino. El plazo, 7 días. Nadie entendía el enigma. Nadie, excepto él, conocía la clave, el león y la miel. Pero la celebración pronto se tornó en manipulación. Los amigos filisteos, frustrados por no poder resolver el acertijo, se dirigieron a la esposa. La presionaron. La amenazaron. Sácale la respuesta, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. La mujer, desesperada, comenzó a llorar frente a Sansón. Día tras día. ¿Acaso no me amas?, repetía con voz quebrada. ¿Por qué no me confías tu secreto? Sansón resistió, hasta que no pudo más. Al 7º día, abatido por la insistencia, le confesó la verdad. Ella, sin perder tiempo, fue y lo reveló a sus compatriotas. Cuando le dieron la respuesta, Sansón comprendió que había sido traicionado por la primera mujer que amó. Su orgullo se quebró. La furia lo consumió. Bajó a Ascalón, mató a 30 hombres, y con sus ropas pagó su deuda. Luego, regresó a casa, solo, humillado, despierto. Había dado su corazón al enemigo, y el enemigo le devolvió desprecio.
Y aún no sabía que esa traición era apenas el primer filo de una espada que lo atravesaría muchas veces más. Porque en el camino de los hombres apartados por Dios, los errores no son deslices, son heridas profundas que dejan cicatrices, y revelan el verdadero carácter del alma. El eco del enigma revelado aún resonaba en la mente de Sansón mientras descendía las colinas hacia Ascalón. Sus pisadas pesaban como martillos contra el polvo del camino, y en su pecho ardía una ira que le quemaba los huesos. No era solo la traición de su esposa lo que lo hería, sino la conciencia amarga de haber entregado su fuerza, su voto, y su corazón a un pueblo enemigo. La adivinanza no era un simple juego. Era su historia velada, su secreto codificado. Y ellos, con mentiras y amenazas, lo habían profanado. Ascalón, ciudad filistea fortificada y rica en comercio, se convirtió en el escenario del primer derramamiento de sangre a gran escala en la vida de Sansón. Allí, sin levantar sospechas, se mezcló entre la multitud. Observó, eligió, esperó. Y cuando llegó la noche, actuó. 30 hombres, todos nobles, todos respetados, cayeron uno tras otro bajo su mano. No con espada, sino con la misma fuerza que lo había librado del león. Los despojó de sus ropas, y con sus vestiduras pagó su deuda a los convidados de la boda. Volvió a Timnat, pero no entró en la casa de su esposa. Algo dentro de él se había roto, y el lazo entre ambos ya no existía. Sin embargo, no fue él quien cortó esa unión. Cuando finalmente decidió regresar con una ofrenda, un cabrito como símbolo de reconciliación, fue recibido por una revelación aún más humillante. El padre de la joven, nervioso y torpe, salió a su encuentro. «Pensé que la habías aborrecido», dijo con voz temblorosa. «Por eso la di a tu compañero». La sangre de Sansón se heló. No respondió. No gritó. Solo giró el rostro y miró los campos que rodeaban la aldea. Las espigas doradas, listas para la cosecha, se mecían con el viento sin saber que estaban a punto de arder. Esa noche, Sansón salió en busca de 300 zorras. Las atrapó una por una con paciencia implacable. Ató sus colas en pares y colocó teas encendidas entre ellas. Luego, las soltó en los trigales, en los viñedos, en los olivares. La tierra de los filisteos se convirtió en un horno abierto. La cosecha del año se perdió. El humo se alzó como señal de guerra, y el corazón de los enemigos comenzó a temblar. Los filisteos, al ver sus riquezas reducidas a cenizas, clamaron venganza. Preguntaron por el autor. Y cuando supieron que había sido Sansón, por causa de la esposa que le fue arrebatada, decidieron castigar a los suyos. En un acto cruel e irónico, quemaron a la mujer y a su padre. Lo que ella temía, y por lo que había traicionado a Sansón, terminó ocurriendo a manos de su propio pueblo. Sansón, al enterarse, no sintió satisfacción. Lo que sintió fue un nuevo nivel de furia, una oscuridad que ya no era solo personal, sino nacional. Aunque esto he hecho, no cesaré hasta vengarme, murmuró con voz grave. Y con su fuerza renovada, se lanzó sobre los filisteos como una tormenta viva. Los derrotó sin piedad, los aplastó con sus manos, los arrojó a la tierra como muñecos de barro. Herido en el alma, se retiró a una cueva en la peña de Etam, un refugio en las alturas donde los desesperados buscaban esconderse. Allí, solo entre las rocas, se enfrentó por primera vez al vacío de su propósito. No era un caudillo.
No era un líder. Era un hombre movido por agravios, reacciones y dolor. Su fuerza era inmensa, pero no tenía dirección. Mientras tanto, los filisteos organizaron una expedición. Subieron hasta Judá, exigiendo la entrega de Sansón. Los hombres de Judá, temerosos por sus vidas y sometidos al yugo enemigo, no dudaron en sacrificar al héroe que los había defendido. 3000 de ellos descendieron hasta la peña. «¿No sabes que los filisteos nos dominan?», le dijeron. «¿Por qué nos haces esto?». Sansón los miró. No con odio, sino con decepción. Solo les hice lo que ellos me hicieron. Y aceptó ser atado. No se resistió. No se defendió. Les permitió que lo amarraran con cuerdas nuevas, como un cordero llevado al matadero. Quizás, en su interior, deseaba ver hasta dónde llegaría el abandono de su pueblo. Pero el espíritu de Jehová no lo había dejado. Cuando los filisteos lo vieron atado, comenzaron a gritar de júbilo. Se acercaron como hienas, seguros de su presa. Fue entonces cuando algo cambió. Las cuerdas se soltaron como hilos de lino en fuego. Sansón miró alrededor y halló la mandíbula fresca de un asno muerto. La tomó y la usó como arma. 1000 hombres cayeron ese día. La tierra se tiñó de rojo. La historia se partió en dos. Y Sansón, jadeando y empapado en sangre, elevó su voz por primera vez hacia lo alto. «Has dado esta gran victoria por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Jehová, que escucha incluso los clamores del testarudo, hendió la peña y de ella brotó agua. Sansón bebió, y su espíritu revivió. Aquel lugar fue llamado Enacoré, la fuente del que clama. No fue una victoria cualquiera. Fue el inicio de un nuevo entendimiento. Sansón empezaba a comprender que su fuerza era prestada, que no era invencible, que podía matar 1000, y aún así morir de sed. Y aunque aún no lo sabía, la mayor batalla no sería contra los filisteos, sino contra sí mismo. Los días posteriores a la matanza en Lei transcurrieron como una calma densa tras la tempestad. Sansón, aún con el sabor de la victoria reciente en la boca, regresó a su tierra. Pero la euforia no le duró mucho. En su interior, algo no dejaba de inquietarlo. No era el peso de los muertos, ni la reacción de los suyos, sino un recuerdo punzante, aparentemente insignificante, que se arrastraba como sombra, la miel tomada del cuerpo del león. Aquel acto olvidado y trivial, ocurrido tiempo atrás, empezó a cobrar una dimensión distinta. Un cadáver impuro. Un enjambre que no debía estar allí. Y él, nazareo desde el vientre, no solo había tocado el cuerpo del animal muerto, sino que comió de él, y lo compartió con sus padres sin decir palabra. ¿Por qué aquel hecho, que entonces parecía irrelevante, volvía ahora con tanta insistencia? ¿Acaso Dios no se había apartado un instante en silencio, como si lo observase de lejos? El león había sido la primera prueba. Un símbolo profético. El rugido inesperado en el camino fue como una advertencia. El peligro acecha cuando se sale del camino recto. Pero Sansón, en lugar de entenderlo, lo convirtió en una historia de poder personal. El animal cayó, sí, pero del cadáver surgió algo dulce, tentador. Así como de la impureza filistea, él sacaba deleite. Del peligro, obtenía placer. Y del pecado, recompensa. El presagio era claro ahora.
Aunque entonces él no lo había visto, el pecado puede presentarse como miel en el interior de un cuerpo muerto. Puede parecer nutritivo, deseable, incluso sabroso, pero siempre contamina. El voto nazareo que protegía su destino tenía 3 pilares: no beber del fruto de la vid, no tocar cadáveres, no cortar el cabello. Uno ya había sido roto. No porque Sansón lo ignorase, sino porque había elegido minimizarlo. Y como ocurre con toda santidad debilitada, la caída no llega de golpe, sino por grietas pequeñas que se abren lentamente. En los años siguientes, Sansón se convirtió en juez de Israel. Gobernó durante 20 años. Pero su estilo de liderazgo no fue como el de los jueces anteriores. No organizó ejércitos. No levantó altares. No convocó al pueblo al arrepentimiento. Su gobierno fue el de un solo hombre, un vengador solitario. Atacaba donde lo provocaban. Golpeaba sin estrategia. Cada acto suyo parecía surgir más del orgullo herido que de la justicia divina. Sin embargo, el pueblo lo admiraba. Algunos lo temían. Otros lo veían como un castigo contra los filisteos. Pero nadie, ni siquiera él mismo, comprendía que su poder estaba en una cuerda floja, suspendido por un voto invisible que podía romperse con un simple corte. Un día, mientras recorría los caminos cercanos a Gaza, Sansón se desvió una vez más. Esta vez no fue por deseo de batalla, sino por placer. Entró en la ciudad bajo la sombra de la noche y se alojó en casa de una prostituta. La noticia se propagó rápido entre los filisteos. Los soldados sellaron las puertas de la ciudad, seguros de que al amanecer tendrían al juez de Israel como prisionero. Pero Sansón no esperaba la mañana. A medianoche, se levantó, se acercó a las puertas fortificadas, las arrancó con sus bisagras y todo, y las cargó sobre sus hombros hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Fue una hazaña imponente, más simbólica que táctica. Una declaración desafiante: ni siquiera vuestras murallas pueden contenerme. Sin embargo, lo que parecía una victoria era también otra señal ignorada. Sansón salía de la casa del pecado cargando puertas ajenas, pero cada vez más lejos del corazón de Dios. Ya no era el muchacho apartado por mandato celestial. Ahora era un hombre que creía tener dominio de su fuerza, sin entender que estaba siendo lentamente guiado a una caída calculada, como una pieza sobre el tablero de un plan mayor que él. El león muerto y su miel fueron el primer mensaje. Gaza fue la siguiente advertencia. Dios hablaba, pero Sansón no escuchaba. En su mente, aún era el elegido. Aún era invencible. Aún era dueño de su historia. Lo que no sabía era que el enemigo no siempre ataca con espadas. A veces envía una sonrisa y un nombre. Y ese nombre estaba por aparecer. El tiempo, para Sansón, era una llama que ardía sin quemar. Vivía al ritmo de sus emociones, no del calendario. Para él no existía el mañana ni la planificación. Cada día se abría como una batalla nueva, y cada ofensa era respondida con una fuerza desproporcionada. No conocía el arte de la contención, ni la prudencia del sabio. Era un instrumento de poder, pero sin dirección. Tras el episodio en Gaza, su fama como juez creció, no por justicia o sabiduría, sino por temor. Los filisteos comenzaron a verlo no solo como enemigo, sino como una fuerza incontrolable. El nombre de Sansón provocaba estremecimiento, pero también burlas secretas.
Se preguntaban cuánto tiempo más duraría su invulnerabilidad. Porque incluso el hierro se oxida, y el león más fuerte, si juega con fuego, termina con la melena en llamas. Fue entonces cuando el ciclo de venganza volvió a encenderse. Sansón, aún dolido por la traición de su esposa de Timnat, ahora muerta junto a su padre por fuego filisteo, decidió hacer lo impensable. En lugar de lanzar un ataque frontal, eligió un castigo simbólico, humillante y devastador. Reunió 300 zorras, una tarea casi imposible para cualquier hombre común, y las ató de 2 en 2 por sus colas. Entre ellas, colocó teas encendidas. Luego, las soltó entre los campos de los filisteos, justo cuando la cosecha estaba en su punto máximo de madurez. Fue una masacre agrícola. No solo se quemaron los trigales, sino también los viñedos, los olivares y los almacenes de grano. El daño fue tan profundo que los filisteos, al ver sus riquezas consumidas por el fuego, comprendieron que Sansón no solo era una amenaza física, sino también económica. Su ataque no les robó bienes, les robó el sustento. Y con él, su dignidad. La reacción no se hizo esperar. Esta vez, los filisteos no buscaron a Sansón directamente. Buscaron a los responsables indirectos. Cargaron la culpa sobre la familia de su difunta esposa y, como castigo final, los quemaron vivos en una venganza cruel. Aquellos que habían conspirado contra Sansón, ahora eran consumidos por la misma llama que encendieron. El fuego que él soltó entre los campos, regresó como juicio contra los suyos. Cuando Sansón se enteró de esto, no se sintió satisfecho. No había paz en su espíritu. El ciclo de destrucción no cesaba, solo se profundizaba. Su reacción fue feroz. Se lanzó contra los filisteos en una masacre aún mayor. No usó armas de metal. Su cuerpo era suficiente. Sus manos eran martillos. Su furia era el filo. No dejó sobrevivientes. Y cuando la tierra quedó regada de cadáveres, buscó refugio en la peña de Etam, un lugar solitario, entre rocas agrietadas, que parecía hecho para hombres rotos. Fue allí donde la historia tomó un giro inesperado. Los filisteos, humillados, decidieron no atacarlo directamente. Subieron a Judá, tierra de su propio pueblo, y exigieron a los hebreos que lo entregaran. Y el pueblo de Judá, en lugar de alzarse por su libertador, prefirió la sumisión. 3000 hombres de su propia sangre descendieron hasta la peña. No con palabras de aliento, ni con armas en su defensa, sino con cuerdas para atarlo. ¿No sabes que los filisteos nos dominan?, le dijeron. ¿Por qué nos traes este problema? Sansón los miró. No con sorpresa, sino con un vacío resignado. No esperaba lealtad. Sabía que era temido, no amado. Sabía que no era un juez por designación popular, sino por mandato divino. Su liderazgo era solitario. Aún así, les permitió que lo ataran. Les exigió una única condición, que no lo mataran ellos mismos. Y así fue como Sansón fue entregado por su pueblo, a los enemigos que había combatido por ellos. Lo llevaron atado a ley. Los filisteos, al verlo, estallaron en gritos de júbilo. Al fin, el monstruo estaba encadenado. Pero fue justo allí, en el clímax de su humillación, cuando el Espíritu del Señor volvió a descender sobre él con poder irresistible. Las cuerdas se rompieron como si fueran hilos de lino quemado. Sansón, rodeado de enemigos, buscó una herramienta a su alcance.
Lo único que encontró fue la quijada fresca de un asno muerto. No era una espada. No era digna. No era heroica. Pero era lo que tenía. Y con ella, desató una masacre. 1000 hombres cayeron bajo ese hueso. La tierra tembló bajo los gritos de agonía. La sangre corrió entre los arbustos como ríos rojos. Y cuando el último cayó, Sansón, cubierto de polvo y sudor, alzó la mandíbula como trofeo. Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Sus palabras no eran arrogancia gratuita. Eran un suspiro de un hombre que sabía que su vida estaba marcada por lo improbable, por lo sucio, por lo grotesco. Dios le había dado fuerza, pero la gloria, siempre, era en medio del caos. Y entonces, el cuerpo de Sansón, agotado por el esfuerzo, cedió. Cayó de rodillas. Su lengua se secó. La sed lo atravesó como cuchillos. Gritó entonces, no en soberbia, sino en angustia. ¿Me darás esta gran victoria y ahora me dejarás morir de sed? ¿Caeré en manos de los incircuncisos después de todo? Fue la súplica de un hombre que entendía, por fin, su necesidad de dependencia. Y Jehová respondió, hendió la peña. De ella brotó agua viva. Sansón bebió, y vivió. El lugar fue llamado Enacoré, la fuente del que clama. Así terminó aquel día. No como un héroe glorioso, sino como un hombre quebrantado que, en medio de la furia, redescubría su fragilidad. El juicio de Sansón no había terminado. Aún faltaba el golpe final. Y en algún rincón de Gaza, Dalila esperaba. Las sombras que rodeaban el corazón de Sansón no se disipaban con las victorias, ni con los clamores heroicos, ni siquiera con los milagros que lo mantenían con vida. Por fuera, era una leyenda viviente. Por dentro, un hombre desgarrado. El juicio sobre Israel seguía en pie. Y aunque Sansón había nacido para empezar a liberarlo, no había paz en su alma. Su fuerza, aunque divina, no lo acercaba más a Dios. Le permitía vencer, pero no entender. Tras años de gobernar como juez de forma aislada, el vacío en su interior crecía como maleza en tierra sin sembrar. Sus actos de poder eran impulsos, y sus silencios, largos y pesados. Ya no vivía en comunidad. No formaba parte de ninguna asamblea. Nadie lo rodeaba. El destino que lo había apartado desde el vientre también lo había condenado a una soledad que ni siquiera comprendía del todo. Y en esa soledad, el deseo regresaba, disfrazado de alivio. Fue entonces cuando Sansón descendió a Gaza. Lo hizo sin armas ni propósito militar. No fue a liberar a nadie. Fue por deseo carnal. Allí encontró a una mujer ramera. No era la primera vez que caía en brazos ajenos, pero esta ocasión no era como las anteriores. El acto fue público. Los espías filisteos lo vieron entrar. Las noticias corrieron como fuego en paja seca. Sansón está aquí, se decía en las calles. Y los señores de Gaza, sabiendo que la ciudad estaba fortificada, decidieron esperar. Sellaron las puertas. Pusieron guardias. Al amanecer, pensaban, lo capturarían, vivo. Pero Sansón, ajeno a la conspiración o tal vez indiferente a ella, no durmió mucho. En plena madrugada se levantó. Su espíritu, inquieto, lo sacó del lecho ajeno. Se dirigió hacia las puertas cerradas, como si nada.
Y lo que ocurrió después no fue un simple escape, sino una hazaña sin precedentes. Sansón arrancó las puertas de hierro, junto con sus postes y cerrojos, y las cargó sobre sus espaldas. Subió con ellas hasta la cima del monte que está frente a Hebrón, una distancia considerable, una altitud imponente. Aquel acto fue simbólico, brutal y humillante. Gaza, una de las ciudades más poderosas de los filisteos, había sido despojada de su defensa por el mismo hombre que buscaban atrapar. El pueblo despertó para ver las entradas destrozadas, como si la ciudad hubiese sido violada sin que nadie lo notara. Sin embargo, el gesto de Sansón no nacía de la obediencia ni del arrepentimiento. No fue guiado por revelación, ni por justicia. Fue una reacción, un impulso, un espectáculo de fuerza que cubría una realidad más amarga. Su alma estaba desprotegida, aunque sus hombros cargaban puertas. Cada vez que se alejaba del llamado, su poder parecía crecer. Pero ese poder lo estaba dejando solo. A los ojos de todos era invencible. Pero los filisteos empezaban a ver algo que los israelitas no. Sansón era fuerte, sí, pero predecible. Y entonces, cuando el momento fue oportuno, apareció Dalila. No fue en Gaza. Fue en el valle de Sorek. Su nombre significa delicada, y eso mismo era su apariencia. Frágil, encantadora, misteriosa. Ella no lo sedujo con fuerza, ni con urgencia. Lo hizo con paciencia, con ternura fingida, con caricias y palabras suaves. Sansón, quizás deseando escapar de la brutalidad de su existencia, encontró en ella un respiro, sin saber que entraba al último círculo de su caída. Los jefes filisteos lo sabían. Dalila no era una mujer cualquiera. No era ingenua, ni libre. Era una pieza del juego, cuidadosamente colocada para una misión precisa: descubrir el secreto de Sansón. Los señores de los 5 grandes reinos filisteos le ofrecieron una suma inmensa, 1100 piezas de plata por cada uno. El precio de la traición estaba sobre la mesa, y Dalila lo aceptó sin temblar. Ella comenzó con suavidad. Lo miraba a los ojos y susurraba: «Dime, te ruego, ¿en qué consiste tu gran fuerza? ¿Cómo podrías ser atado para ser dominado?». No era una pregunta casual. Era una daga cubierta de terciopelo. Sansón, al principio, jugó con ella. Le daba respuestas falsas. Le hablaba de cuerdas nuevas, de trenzas tejidas, de nudos mágicos. Y cada vez, Dalila lo ponía a prueba. Lo ataba mientras dormía. Llamaba a los filisteos. Y cada vez, él se soltaba con furia. Las mentiras eran rotas como hilos, y los enemigos huían. Pero la insistencia no se detuvo. Día tras día, noche tras noche. ¿Cómo dices que me amas si no confías en mí? Lo debilitó con palabras. Lo desgastó con caricias. Lo envolvió con lágrimas. Y entonces, Sansón cedió. Tal vez porque ya estaba cansado. Tal vez porque deseaba que alguien, al fin, lo entendiera. O tal vez porque, en lo más profundo, quería ver si aún Dios lo protegía aunque lo expusiera todo. Le reveló el secreto: nunca se ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré. Fue la confesión que selló su destino. Dalila, esta vez, no dudó. Hizo que lo durmieran sobre sus rodillas, como una madre que mece a un niño.
Y mientras dormía, quizás soñando con una redención que nunca llegaría, un filisteo entró en la habitación con una navaja. Su cabello, símbolo visible del voto invisible, cayó mechón tras mechón al suelo. Dalila lo despertó. Sansón, los filisteos sobre ti. Él se levantó, como otras veces. Pero algo era distinto. La fuerza no volvió. La presencia divina ya no estaba. Su cuerpo era el mismo, pero su alma estaba desnuda. Y ellos, los enemigos, lo tomaron con facilidad. Sansón, el invencible, el juez de Israel, fue encadenado como esclavo. Le sacaron los ojos, no como castigo físico solamente, sino como símbolo de lo que ya no veía espiritualmente. Lo llevaron a Gaza, no para matarlo, sino para exhibirlo. Lo ataron al molino de una prisión y lo hicieron girar, como un animal de carga. Día tras día, vuelta tras vuelta. Así terminó el capítulo más brillante de su historia. O eso creían. Porque mientras el pueblo lo olvidaba, su cabello comenzaba a crecer de nuevo. Las columnas de Gaza se alzaban imponentes, construidas sobre piedra y arrogancia. Allí, entre sus muros, se celebraban las mayores festividades filisteas. El templo de Dagón, su dios patrón, era el orgullo del pueblo, un símbolo de poder, de dominio y, tras la captura de Sansón, de burla contra el Dios de Israel. Porque lo que los filisteos realmente creían haber conquistado no era a un hombre, sino a Jehová mismo. El juez invencible, ahora ciego y esclavo, era para ellos la evidencia de que su Dios era más fuerte. Mientras en las alturas se brindaba con vino y se reían a carcajadas, en lo profundo de una prisión húmeda y maloliente, Sansón caminaba en círculos. Atado a una rueda de molino, empujaba como un buey ciego, su espalda encorvada y sus pies hundidos en barro. Sus días eran silenciosos, sin palabras, sin propósito aparente. La fuerza lo había abandonado. La visión le había sido arrebatada. Solo quedaba el recuerdo de lo que fue, y el eco de su traición más amarga. Dalila no volvió a aparecer. Su papel la había terminado. Su nombre, sin embargo, se quedó grabado en el alma de Sansón como una espina profunda. No era solo la mujer quien lo había traicionado, era la confianza ciega, el deseo insaciable, la rendición de lo sagrado por un instante de placer. Dalila fue la puerta, pero él fue quien cruzó el umbral. Y en medio del silencio, sin templos ni altares, Sansón comenzó a orar. No con palabras de grandilocuencia, no con exigencias de venganza, sino con un clamor profundo y desgarrador. Era el lamento de un hombre que por primera vez no pedía fuerza para conquistar, sino para entender. Allí, en la oscuridad más densa, Sansón vio con más claridad que nunca. Porque en el silencio, Dios hablaba. Y en su humillación, el espíritu volvía a soplar, no con estruendo, sino como brisa que acaricia lo que está roto. Y mientras su alma se purificaba en la oscuridad, su cabello, aquel símbolo externo del voto eterno, comenzaba a crecer. No como señal mágica, no como simple restitución, sino como evidencia de que Dios no había terminado con él. Los filisteos, sin embargo, no comprendían el alcance de lo que estaba ocurriendo. Lo veían como un trofeo, un juguete que había perdido su filo. Se burlaban, le arrojaban desperdicios, lo golpeaban por diversión. No sabían que cada día que pasaba, el juez se fortalecía no en músculo, sino en espíritu.
Y entonces llegó la gran celebración. Los 5 príncipes filisteos organizaron una fiesta para honrar a Dagón por haber entregado a Sansón en sus manos. Se convocó a miles. El templo se llenó. La música resonaba, los cánticos se alzaban, y entre el humo del incienso y el vino derramado, alguien propuso: «Traigan a Sansón, que nos divierta». No querían matarlo aún. Querían reírse de él. Usarlo como espectáculo. Como prueba viviente de su victoria. Y así fue. Lo sacaron del calabozo. Ciego, débil, guiado por la mano de un muchacho. No ofreció resistencia. No rugió como en tiempos pasados. Avanzó lentamente, como un cordero al matadero, pero con una oración en los labios. Mientras las carcajadas lo envolvían y las voces lo escarnecían, Sansón susurró al niño que lo guiaba: «Déjame tocar las columnas, quiero apoyarme en ellas». El muchacho, sin entender, lo condujo. Y en ese instante, rodeado de enemigos, sin ojos ni armas, Sansón levantó su corazón a lo alto por última vez. No clamó por gloria. No pidió honor. No suplicó venganza por la traición de Dalila, ni por la burla de los filisteos. Solo dijo: «Señor Jehová, acuérdate de mí. Fortaléceme, te ruego, solo esta vez, oh Dios, para que con esta venganza pague a los filisteos por mis ojos». Sus manos, aún temblorosas, palparon las columnas centrales del templo. Sintió la rugosidad de la piedra, la vibración del suelo bajo los pies de los celebrantes. Y supo que había llegado su hora. Respiró hondo. No gritó. No hubo proclamación. Solo una fuerza antigua, la misma que había desgarrado al león, que había destruido a 1000 con una quijada, que había arrancado puertas de hierro, regresó como un río en crecida. No para preservar su vida, sino para sellar su redención. Empujó. Los pilares cedieron. El techo crujió. El templo entero se desplomó. Rocas, maderos, cuerpos. Todo cayó. Y en medio del estruendo, Sansón cayó con ellos. Fue el final de una vida marcada por el conflicto, el deseo, el poder y finalmente, la fe. Sansón no murió como un juez convencional. No fue rodeado de soldados fieles ni sepultado con honores. Pero en su muerte, mató más filisteos que en toda su vida. Y lo más importante, en su último aliento, dejó de ser un hombre impulsivo, y se convirtió en un instrumento voluntario en manos de Dios. Las piedras seguían cayendo. El polvo se alzaba como una nube densa sobre las ruinas del templo de Dagón. El estruendo había sido tal que se oyó más allá de Gaza, como si la tierra misma se hubiese quejado. Gritos se mezclaban con gemidos, y los cuerpos, nobles y plebeyos, ricos y pobres, hombres y mujeres, yacían juntos bajo los escombros. Allí, entre los restos del orgullo filisteo, yacía el cuerpo sin vida de Sansón. Pero su rostro, aunque cubierto de sangre y tierra, tenía algo que nunca antes se había visto: paz. Pero para comprender el peso de ese final, hay que volver al inicio de su descenso. La oscuridad no comenzó cuando le sacaron los ojos. Comenzó mucho antes. Fue una ceguera del alma, una neblina espiritual que lo envolvía desde que decidió caminar al margen del propósito divino. Pero solo al quedar físicamente ciego, comprendió cuán profundamente había estado caminando en tinieblas. El molino en Gaza no fue un castigo, fue una escuela.
El hombre que empujaba la rueda no era el mismo que desgarró al león. Era un hombre quebrado. Y por eso, finalmente útil en las manos del Dios que lo había apartado desde el vientre. Cada vuelta al molino era una humillación. La misma fuerza que antes derribaba enemigos, ahora solo movía piedras. La gloria que una vez atrajo multitudes, ahora era recordada con burlas. ¿Dónde está tu Dios, hebreo?, le decían. Y en vez de responder con puños, Sansón bajaba la cabeza, porque su lucha ya no era contra los filisteos, sino contra su propio corazón. Y fue allí, en la rutina del dolor, donde ocurrió el verdadero milagro, el despertar de su fe. Por primera vez en su vida, Sansón dejó de confiar en su fuerza y comenzó a confiar en Dios. No había testigos, ni aclamaciones, ni multitudes. Solo él, su respiración agitada, y la voz interna que susurraba: «Yo no te he desechado». El Dios que lo había elegido antes de nacer, no lo había abandonado, a pesar de sus errores, de sus pecados, de su obstinación. El cabello que crecía sobre su cabeza no era el símbolo de una nueva oportunidad mágica. Era el recordatorio físico de que el pacto aún estaba allí, enterrado bajo la vergüenza, pero no roto del todo. Cada hebra era una línea escrita en silencio que decía: «Todavía no has terminado». La ceguera física le dio visión espiritual. Y en esa oscuridad, Sansón comenzó a ver lo que nunca había comprendido con los ojos abiertos, que su propósito no era simplemente destruir a los enemigos de Israel, sino redimir a un pueblo cansado que se había acostumbrado al yugo. Él, con todos sus defectos, sería el instrumento que Dios usaría para despertar algo en su nación. Desde su molino, Sansón escuchaba rumores. El pueblo hebreo se estremecía. Algunos comenzaban a recordar quiénes eran. Otros murmuraban que quizás aún había esperanza. Su captura no había apagado la memoria de sus hazañas. Al contrario, su resistencia en cautiverio avivaba un fuego silencioso en los corazones de su pueblo. Sansón, aun siendo esclavo, seguía siendo juez. Y mientras los filisteos planeaban su espectáculo, su burla final, su trofeo vivo, Sansón se preparaba. No físicamente, porque su fuerza ya no era suya. Se preparaba en su alma. Día tras día, noche tras noche, oraba sin palabras. El que había confiado solo en sus brazos, ahora se aferraba al invisible. Ya no pedía poder para vengarse, sino fuerza para cumplir lo que aún faltaba. Los carceleros lo notaban diferente. No hablaba. No se resistía. Caminaba con paso firme, aunque no podía ver. Y en sus labios, a veces, se escapaba un susurro incomprensible, como una canción apagada, como una promesa antigua. Ellos no entendían. No veían el cabello crecer, ni la fe reavivarse. Pero Dios sí. La historia, desde fuera, parecía haber llegado a su fin. Un héroe caído. Un enemigo humillado. Un Dios falso celebrando sobre las ruinas de una vocación perdida. Pero lo que nadie veía, ni Dalila, ni los príncipes filisteos, ni siquiera los hebreos, era que Dios nunca había soltado la cuerda del destino de Sansón. Él, que fue consagrado antes de nacer, sería restaurado antes de morir. Y cuando llegara el momento, la venganza no sería solo de un hombre, sino de un Dios que había sido desafiado. Los días en Gaza eran festivos. El templo de Dagón, aquel coloso de piedra y columnas esculpidas,
se preparaba para una celebración sin precedentes. No solo era una fiesta religiosa, era una declaración de dominio. Los 5 príncipes filisteos se reunirían bajo el mismo techo, junto a 3000 espectadores, para regocijarse ante su mayor logro, la derrota de Sansón. El hombre que había desmantelado sus cosechas, quemado sus campos, derribado sus ejércitos y humillado a sus ciudades, ahora era una burla ambulante. Un bufón sin ojos, un molino con nombre, un perro domado. Y sin embargo, entre las piedras del templo, algo se movía que ellos no podían ver. El Dios de Israel, ese mismo que había creado cielos y tierra, que había hablado en Sinaí, que había escogido a Sansón desde antes de que tuviera forma, no se había olvidado. Él no se retracta de su propósito como los hombres. No desecha al débil por su debilidad, ni abandona al necio por su caída. En lo profundo del alma de Sansón, donde no había ya orgullo, ni arrogancia, ni deseo, solo quedaba fe. Una fe desnuda, una confianza nacida del quebranto. Y eso, precisamente eso, era lo que Dios había estado esperando desde el principio. El templo de Dagón vibraba de júbilo. Se servía vino sin medida. Los instrumentos resonaban. Los sacerdotes levantaban incienso ante el altar del ídolo, mientras los asistentes gritaban: «Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo». Las risas eran muchas. Las copas se alzaban. Los rostros ardían de euforia. Y entonces alguien lo pidió: «Llamen a Sansón, que nos divierta». Fue un joven el encargado de guiarlo. Un muchacho anónimo, quizás un siervo, tal vez un aprendiz. A Sansón no le temblaban los pies. No parecía confundido. Sabía exactamente a dónde lo llevaban. La luz que faltaba en sus ojos brillaba en su interior. Mientras subían los escalones hacia el espacio central, el muchacho se detuvo un momento, como si notara algo en su semblante. Sansón le habló en voz baja: «Déjame tocar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye en ellas». El niño obedeció, sin comprender. Y entonces, Sansón oró. No a gritos. No como un guerrero, sino como un hijo, como un siervo rendido, como un instrumento que sabe que será usado por última vez. «Señor Jehová», comenzó, con un susurro más profundo que cualquier rugido, «acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas una vez más, solo esta vez, oh Dios». Y al decirlo, sus manos comenzaron a buscar la posición justa. La derecha sobre una columna, la izquierda sobre la otra. Piedra fría, rugosa, inmensa. Pero él no temía. Porque esta vez no estaba solo. Esta vez, no se trataba de él. El silencio no cayó en el templo. Nadie notó nada extraño. Las risas seguían. Los cantos se elevaban. La euforia, como un incendio, se extendía. Pero entre toda aquella locura, Sansón respiró profundo. No como quien carga peso, sino como quien entrega su espíritu. Y empujó. No fue solo su fuerza la que se activó. Fue el poder del cielo que descendió como trueno oculto. Las columnas, aquellas que nunca habían cedido ni un milímetro, comenzaron a crujir. Los ojos de los asistentes se abrieron, no por comprensión, sino por espanto. El techo tembló. Los muros gimieron. Y en un instante eterno, el templo entero colapsó. No quedó nadie de pie. Los príncipes filisteos, los soldados, los sacerdotes,
las mujeres, los burladores, todos murieron bajo las piedras. El estruendo fue tan violento que Gaza entera se sacudió como si un gigante hubiese caído desde el cielo. Y allí, en el centro del derrumbe, cubierto por polvo y escombros, yacía Sansón. Murió, sí, pero su muerte fue su redención. Su sacrificio fue el acto final de un propósito divino. El hombre que falló tantas veces, que tocó lo impuro, que amó a las enemigas de su pueblo, que se creyó invencible, fue restaurado por la fe. Porque en su último aliento, Sansón ya no era el fuerte que dependía de sí mismo, era el siervo que dependía solo de Dios. El juez de Israel cayó con el templo, pero se levantó en la eternidad como uno de los que, según la carta a los hebreos, murieron en fe, sin recibir lo prometido, pero viendo desde lejos la recompensa. Y así quedó claro para todos los siglos venideros: el Señor no olvida a los suyos, aunque caigan. Él no desecha lo que un día consagró. Puede permitir el quebranto, sí. Puede conducir al desierto, al molino, al calabozo. Pero todo con un propósito: revelarse como el único Dios digno de confianza. Y en medio del polvo, el propósito se cumplió. Las primeras luces del amanecer no trajeron alegría a Gaza. Aquella ciudad acostumbrada al bullicio de los mercados y al estruendo de las festividades despertó envuelta en silencio. Donde debía haber celebración y triunfo, solo quedaban ruinas, gritos apagados, y el eco hueco de un templo colapsado. La gran casa de Dagón, orgullo de los filisteos, se había derrumbado sobre los más nobles de su pueblo, y con ellos, bajo las piedras, el cuerpo de Sansón. La noticia se esparció como fuego en el viento. Israel no atacó ese día. No fue un ejército el que derrumbó Gaza. Fue un solo hombre. Un esclavo ciego. Un nazareo humillado. Pero no cualquier hombre. El hombre que Dios había apartado desde el vientre. Sansón, el que parecía haber perdido toda su fuerza, había ejecutado su acto más grande en el momento de su muerte. La ironía era tan afilada como una espada. El templo estaba lleno de enemigos que habían ido a reírse de su desgracia, y todos murieron bajo el juicio de su Dios. Ellos planearon una fiesta para burlarse del Dios de Israel. Y en lugar de presenciar su derrota, fueron testigos, en sus últimos alientos, de su gloria y su poder. Lo que debía ser un banquete de burla se convirtió en un altar de justicia. No con fuego desde el cielo, como en los días de Elías, ni con un ejército angélico descendiendo de los cielos, sino con el acto de un solo hombre quebrado, cuyo arrepentimiento fue más fuerte que su caída. Sansón, en su muerte, no buscó la gloria personal. No gritó por venganza para engrandecer su nombre. Su oración fue distinta. Fue íntima. Fue humilde. Solo quería una última oportunidad para redimirse, para cerrar el círculo que había abierto con tanto dolor. Su caída no había sido inútil. Su ceguera, tampoco. El molino, la prisión, la soledad, todo había sido parte del proceso que lo llevó de la arrogancia a la rendición. Mientras los filisteos lloraban la muerte de sus líderes y buscaban entre las ruinas los cuerpos irreconocibles de su élite, en Israel también se alzaban voces. Primero de asombro, luego de temor reverente, y finalmente de gratitud. El hombre que muchos ya daban por perdido, había cumplido su llamado. No como ellos esperaban, pero sí como Dios había dispuesto. Porque así actúa el Altísimo.
No se sujeta a los moldes humanos. No mide la eficacia por cantidad de actos gloriosos, sino por la disposición del corazón en el momento crucial. Y Sansón, el caído, el impetuoso, el ciego, terminó su vida como un redimido. Sus hermanos descendieron a Gaza con valentía. Entre los escombros, entre el hedor de la muerte y los gemidos de los heridos, encontraron su cuerpo. No tenía espada en la mano. No tenía corona. Solo polvo en el rostro y la señal inconfundible de su voto enredada en su cabello. No había sido cortado nuevamente. Lo levantaron con respeto. No como al guerrero que una vez mató 1000 hombres con una quijada, sino como al siervo que con su muerte derrotó a los 5 príncipes del enemigo. Su cuerpo fue llevado a Zora y Estaol, las tierras de su padre. Y allí, en el sepulcro de Manoa, fue enterrado con honra. No hubo grandes monumentos. No hubo estatuas. Pero el recuerdo de su sacrificio quedó tatuado en la memoria del pueblo. Sansón no liberó completamente a Israel. No como Moisés, ni como Josué. Pero inició el proceso. Su muerte fue un mensaje. Dios no necesita multitudes para comenzar una obra, solo necesita a alguien que se rinda por completo. Y así, la gran fiesta de Dagón, que debía consagrar la supremacía filistea, se convirtió en el escenario del juicio divino. La muerte de Sansón fue su triunfo. Y la caída del templo, un recordatorio para generaciones futuras. Ningún Dios falso puede sostenerse frente al Dios verdadero. En esa fiesta de muerte, no se celebró una victoria del enemigo, sino el triunfo de un Dios que, aun cuando parece haber callado, sigue escribiendo la historia con manos invisibles. Cuando el polvo finalmente se asentó y los escombros del templo de Dagón se convirtieron en ruinas frías, la figura de Sansón comenzó a transformarse. Ya no era visto únicamente como el guerrero de brazos descomunales, ni como el hombre de fuerza indomable que arrojaba enemigos como si fueran paja al viento. Sansón pasó a ser, lentamente, un símbolo más profundo, más complejo, uno que iba más allá de la fuerza física, el de un hombre moldeado por la gracia a través del quebranto. Durante años, su fama había sido asociada al terror que provocaba su presencia en el campo de batalla. Los enemigos lo llamaban monstruo. Su pueblo lo llamaba juez. Pero ninguno comprendía su verdadero conflicto. Sansón no peleaba solo contra los filisteos, peleaba contra sí mismo. Fue un hombre dividido, llamado por Dios, pero seducido por el mundo. Apartado desde el vientre, pero inclinado a los deseos de la carne. Lleno de un poder que ningún otro hombre en Israel poseía, y sin embargo, incapaz de dominar su propia voluntad. ¿Y aún así Dios lo usó? Sí, porque el mensaje oculto en la vida de Sansón no estaba en su fuerza, sino en su proceso. Su historia no es la de un héroe perfecto, sino la de un instrumento imperfecto que, al final, se dejó usar. Su debilidad no fue un obstáculo para Dios. Fue el escenario que permitió que su gloria brillara aún más. Lo que los demás veían como una contradicción, un nazareo que quebrantaba su voto, un juez que actuaba solo, un libertador que abrazaba lo impuro, Dios lo vio como una historia que aún no había sido completada. La vida de Sansón enseña que la consagración no es una apariencia externa, sino una rendición interna. Su cabello largo no fue la fuente de su poder, sino el símbolo de un voto sagrado. Pero el voto no residía en el cabello, sino en el corazón. Y aunque él lo olvidó, Dios nunca lo hizo. Fue en el molino, ciego y rechazado,
donde Sansón comenzó a vivir el verdadero significado de su llamado. En el silencio, en la oscuridad, cuando ya no podía ver, ni escapar, ni luchar. Allí, lo entendió, su fuerza no era suya, nunca lo fue. El verdadero Sansón no fue el que mató al león con las manos desnudas, ni el que incendió los campos con zorras encendidas. El verdadero Sansón fue el que, sin ojos, sin gloria, sin esperanza humana, puso sus manos sobre las columnas y dijo: «Acuérdate de mí». Y Dios se acordó. El pueblo de Israel, que en su momento lo había entregado a sus enemigos, comenzó a entender. Años después, sus ancianos, al recordar su historia, no la contaban solo como una crónica de guerras o proezas. La contaban como un relato sagrado, el de un hombre que, en su muerte, enseñó que la fe verdadera nace cuando ya no queda nada más a lo que aferrarse. Hebreos 11, el capítulo que recoge a los grandes héroes de la fe, menciona a Sansón. No por sus músculos, no por sus hazañas físicas, sino porque, en el fondo de su caída, creyó, clamó, y fue escuchado. Su historia se convirtió en un testimonio para los quebrantados, para los que se desviaron, para los que fallaron tantas veces que creen que ya no hay retorno. Sansón demostró que no importa cuán lejos uno haya caído, si en el último instante levanta la voz al cielo, el Dios eterno puede usar ese momento para cumplir su propósito. Porque el juicio de Sansón no fue su muerte, sino su redención. Y su mayor acto de fe no fue matar a 1000 hombres, fue confiar en Dios cuando ya no quedaba gloria, ni fuerza, ni visión. Así, el legado de Sansón superó su fuerza. Quedó escrito en los corazones de su pueblo, no como un recordatorio de fuerza bruta, sino como un llamado silencioso a no despreciar el llamado divino, a no minimizar los votos sagrados, y a recordar siempre que Dios no busca perfección, sino disposición. La historia de Sansón, al llegar a su última escena, no termina con una tumba, sino con una transformación. Lo que el mundo vio como el fin de un guerrero derrotado, el cielo lo registró como el inicio de una victoria eterna. Porque hay muertes que destruyen, y hay muertes que liberan. Sansón, el juez ciego, murió aplastado bajo las piedras de sus enemigos, pero su alma emergió del polvo más limpia que nunca. En la tierra, sus hermanos lo bajaron con reverencia. No hubo multitudes. No hubo salmos entonados ni arpas que cantaran su nombre. Solo silencio. Solo un cuerpo sin vida cubierto de tierra y sangre. Pero para los que sabían mirar más allá de lo visible, allí yacía un hombre redimido. No un perfecto, sino un perdonado. No un héroe sin manchas, sino un siervo que, al fin, se había vaciado de sí mismo. Lo sepultaron en la tierra de sus padres, en Zora y Estaol, bajo una lápida sencilla, pero inmensa en su significado. Allí descansaba no solo el hombre más fuerte que Israel conoció, sino uno de los más humanos. Su historia no fue escrita para celebrar la fuerza bruta, sino para revelar que la verdadera grandeza está en reconocer la necesidad de Dios, incluso si esa conciencia llega tarde. Durante 20 años, Sansón había juzgado a Israel. 20 años de conflictos, de decisiones impulsivas, de pasiones que le robaron el juicio, de traiciones que desgarraron su alma. Pero fue en el último día de su vida que cumplió verdaderamente su llamado. En ese instante entre la oración y el derrumbe, entre el susurro de acuérdate de mí y el colapso del templo, Sansón cumplió lo que había sido anunciado desde su nacimiento. Comenzó la liberación de Israel de mano de los filisteos.
No la completó. No vio la victoria final. Pero sembró la semilla del despertar. Y su sangre, como la de otros justos antes y después de él, fertilizó la tierra de la promesa. La redención de Sansón no fue por sus obras, ni por su linaje, ni por su fama. Fue por su rendición. Fue por reconocer, en el ocaso de su existencia, que solo Dios podía darle sentido a su historia. Y cuando lo entendió, cuando lo aceptó, Dios lo usó como nunca antes. Es fácil admirar a los que nunca fallan. Pero Dios no se gloría en los impecables. Se gloría en los que, aunque rotos, se vuelven a Él. Sansón es recordado porque, aunque cayó una y otra vez, se levantó al final con el alma entregada. No como un vengador. No como un amante decepcionado. No como un esclavo humillado, sino como un hijo que regresa a casa para cumplir la voluntad de su padre. Y así, en la línea sagrada de los jueces de Israel, su nombre quedó marcado. Su legado, a pesar del caos, se volvió luz. La historia de Sansón no es un llamado a imitar sus errores, sino una advertencia, que el propósito de Dios puede ser interrumpido por nuestra terquedad, pero nunca será anulado. Porque al final, cuando todo se ha perdido, la fe aún puede ser suficiente. Y en Sansón, el ciego que volvió a ver desde su corazón, Dios mostró que incluso los que tropiezan pueden ser levantados por su mano para cumplir la promesa. Así termina la historia del juez, que comenzó fuerte y murió rendido. No venció por su fuerza. Venció por su fe. Así concluye la poderosa y conmovedora historia de Sansón, el juez que cayó, pero que en su caída halló redención. No fue su fuerza lo que lo hizo eterno, sino su última oración, su entrega final, su fe cuando ya no tenía nada más que ofrecer. Un hombre consagrado desde el vientre, que fue moldeado por sus errores, y que al final, cumplió su propósito a través del quebranto. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte para que no te pierdas los próximos relatos bíblicos que revelan verdades profundas y secretos ocultos en las Escrituras. Comenta abajo qué enseñanza te dejó la vida de Sansón y qué otros personajes te gustaría conocer a fondo. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que, aunque se haya equivocado, Dios aún puede usar su vida para un propósito eterno. Hasta la próxima historia.